continuar con este ciclo eh, de cardiopatías congénitas. Hoy nos corresponde iniciar con las cardiopatías congénitas que presentan mezcla sanguínea. Eh, por ahora vamos a empezar únicamente con la conexión venosa pulmonar anómala total, porque pues la otra patología de mezcla que teníamos planeada revisar, que es transposición de grandes arterias, digamos que es un poquito más larga, entonces vamos a empezar con esta y dentro de una semana o el lunes o el miércoles, según cómo cuadremos el cronograma, empezamos con transposición de grandes arterias. Entonces vamos a empezar hoy con conexión venosa anómala pulmonar total. Eh, Ahora la llaman así, antes la llamaban drenaje venoso anómalo, pero ahora en casi toda la literatura la ponen como conexión venosa pulmonar anómala total. ¿Qué está pasando? Esperemos un momento. Ya. Entonces, esta es la bibliografía que tuve en cuenta para esta revisión. Son 3 artículos del 2017, que casi todos están escritos por gente de Seattle, de Washington, y los 3 libros que creo que todos hemos venido revisando para este ciclo. Entonces, el drenaje venoso pulmonar anómalo hace referencia a un espectro de anomalías cardíacas en el que las venas pulmonares no drenan a la aurícula izquierda, sino que drenan o directamente a la aurícula derecha o a una vena sistémica. Esa vena sistémica puede ser o supracardíaca o infracardíaca. Eh, y se genera una mezcla completa entre el drenaje venoso sistémico y el drenaje venoso pulmonar, lo que obliga a que haya un shunt de derecha a izquierda para poder mantener la vida. Y ese shunt usualmente es a nivel auricular y es un foramen oval permeable. Un segundo porque no me están pasando las diapositivas, a ver qué puedo hacer. Ah, están pasando tarde. Bueno, entonces en esta gráfica que vemos aquí, a la izquierda, pues ahí donde aparece el corazón normal en sus pantallas, pues vamos a ver el flujo lineal normal, el circuito lineal normal, y luego vamos a ver cómo en el drenaje venoso anómalo, en este caso, eh, vamos a ver que las venas pulmonares, acá donde les estoy indicando, estas son las venas pulmonares izquierdas y estas son las venas pulmonares derechas, por detrás de la arteria pulmonar se están uniendo y crean un gran colector que luego se va a ir por una vena vertical que va a drenar a la innominada. Eso va a hacer que todo el drenaje venoso pulmonar se vaya por la innominada y llegue a la aurícula derecha, y la aurícula derecha va a recibir tanto el drenaje sistémico de la cava superior y de la cava inferior, como el drenaje proveniente pues, de las venas pulmonares. Acá pues tratan de poner en rojo donde hay sangre oxigenada o arterial, hay sangre oxigenada, y en azul donde hay sangre desoxigenada, y en morado donde ya va la sangre mezclada entre lo que está oxigenado proveniente de los pulmones y lo que viene desoxigenado del sistema venoso sistémico. Entonces aquí vamos a ver que la mezcla en este caso va a empezar desde la innominada cuando recibe la desembocadura de las venas pulmonares. Y va a ser obligatorio, como hablamos al inicio, que tenga una comunicación auricular que permita que la sangre mezclada llegue a la aurícula izquierda, posteriormente al ventrículo izquierdo, y salga por la aorta para poder garantizar que llegue sangre con un contenido de oxígeno aceptable a la circulación sistémica. Están pasando muy lento las diapositivas.
Javier, buenas noches, pero mientras podemos charlar un poquito, quiero preguntarle al auditorio si está claro lo que explicó el doctor Beltrán, que está muy bien explicado. Sí, doctor, claro. Es Sí, claro, importantísimo. doctor. Y es que uno no se puede imaginar en la cabeza que eso pueda existir, pero existe y funciona. Esa gráfica segunda es importantísima. Igual puede pasar a infracardíaco o intracardíaco y ya. Muchas gracias. Sí, señor. Bueno, aquí ya me pasó. Entonces, en la epidemiología es realmente una cardiopatía congénita rara, aunque estuvimos hablando con el doctor Rincón, que él ha hecho una cantidad importante en el último año, con una incidencia de 7 por cada 100.000 nacidos vivos. No se conocen factores ambientales fetales asociados, eh, aunque usualmente se encuentra como un defecto cardíaco normalmente aislado, se ha asociado a desórdenes como el síndrome de Noonan o el síndrome de Holzhauer. No hay un patrón familiar de esta cardiopatía. Eh, Sin embargo, digamos que una asociación que se reporta, hay algunas series de casos donde hay un predominio del drenaje venoso, de la conexión venosa pulmonar anómala infracardíaca en hombres a la vena porta. Y en las mujeres parece que puede ser a cualquiera de las ubicaciones que ya vamos a ver más adelante. Y cuando se asocia a cardiopatías complejas, que además es un factor de mal pronóstico, a la gran mayoría de veces se asocia a un síndrome de heterotaxia, que es cuando hay un mal alineamiento no solo del corazón, sino también de los órganos abdominales y el resto de los órganos de la caja torácica. Eso es además un factor de mal pronóstico. Entonces, hay subtipos anatómicos. Los subtipos anatómicos es este drenaje, como el que vimos en el dibujo inicial, se puede presentar supracardíaco, puede ser a la vena la vena, el colector y la vena que después se genera ese conector de las venas pulmonares, drenen a la vena innominada o a la vena cava superior. Eh, Aunque hay más ubicaciones, pero estas son las más frecuentes supracardíacas. Hay cardíacas también, y es que las venas pulmonares drenan al seno coronario o directamente a la aurícula derecha. Y hay infracardíacos donde drenan a la vena porta sistémica, al ductus venoso, a la vena cava inferior también, o mixtos, es decir, que drenan unas venas pulmonares pueden estar supracardíacas y otras venas pulmonares están infracardíacas y usualmente es las derechas a un lado y las izquierdas están drenando a otro lado. Entonces, en esta gráfica vamos a ver, voy a poner el pointer otra vez, cómo en esta primera gráfica vamos a ver un drenaje venoso supracardíaco. Si ustedes ven, acá están las venas pulmonares izquierdas, acá están las venas pulmonares derechas, y llegan y se unen en un gran colector, y de este gran colector va a salir una vena. En este caso va a ser una vena vertical, aunque también según la disposición, puede ser una vena horizontal, pero esta vena vertical va a drenar a la innominada y este va a ser un drenaje anómalo supracardíaco. En esta gráfica, en la B, vamos a ver que lo mismo, las venas izquierdas y las derechas se unen en un gran colector y ese colector va a generar una vena vertical, pero en este caso esa vena vertical, incluso acá iría ubicado el diafragma, y desembocaría en una de las venas hepáticas. En la gráfica C vamos a ver un drenaje anómalo que drena directamente al seno venoso, Y en este caso, y en la D vamos a ver un drenaje mixto. En este mixto vamos a ver que las venas pulmonares del lado izquierdo están drenando supracardíacas a la innominada y las venas pulmonares derechas están drenando al seno venoso, al seno coronario venoso. Entonces ahí tenemos los 4 tipos de drenaje de conexión venosa anómala total que pueden existir. Entonces vamos a repasarlos otra vez. La A va a ser el supracardíaco, que vamos a ver las venas pulmonares izquierdas con las derechas se unen en un
confluyen y luego se van y drenan a la innominada. El infracardíaco, que se unen en un gran colector y por una vena vertical atraviesan el diafragma y drenan a una vena hepática. En este C vamos a ver las 4 venas formando un colector que luego va a drenar en el seno venoso. Y por último, las mixtas, que en este caso vemos las venas pulmonares derechas desembocando al seno venoso y las venas pulmonares izquierdas en una disposición supracardíaca drenando la vena innominada. ¿Hasta ahí todo entendido? Sí, doctor. Es que no me están pasando pronto las diapositivas, no sé. Nos dio tiempo para discutir, pero súper clave entender acá. Obviamente, si la mayor parte del flujo va al ventrículo, a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, van a estar más grandes, van a ir creciendo, el flujo pulmonar está más alto y el flujo sistémico está disminuido. Entonces, acá está el porcentaje en el que se presentan estos drenajes. A la vena innominada izquierda se presentan en un 33%, a la cava superior en un 13%, al seno coronario en un 11%, a la aurícula derecha en un 9%, a la vena porta en un 19% y una conexión mixta, que es más extraña, en un 7%. Entonces, acá nuevamente vamos a ver, en este caso, vamos a ver varios dibujos de esto para que cada vez quede más claro que este es un drenaje supracardíaco, donde vemos la vena vertical drenando nuevamente a la innominada y en morado la sangre mezclada, la sangre con un contenido importante de oxígeno mezclada con el drenaje venoso sistémico. En este caso, en este dibujo vamos a ver, este dibujo me parece muy bonito, drenando por una vena vertical vamos a ver drenando a la cava inferior las venas pulmonares. Entonces estas son las venas pulmonares, no sé si se vea la flecha del mouse, ¿ven ahí? ¿Se ve ahí? Sí. Listo, bueno, entonces perfecto, si no tengo que cambiar. Entonces, aquí vemos las venas pulmonares izquierdas, las venas pulmonares derechas, por detrás, casi que en el seno transverso del corazón, se están fusionando para formar un gran colector y drenar por una vena vertical a la cava inferior y empezar la mezcla con la sangre venosa sistémica. Acá estamos viendo uno desembocando a la aurícula derecha, al seno venoso, perdón, las venas pulmonares izquierdas, las derechas y al seno venoso. Al inicio, durante la fisiología, cuando aún no ha nacido y está todavía con fisiología fetal, debido a la alta resistencia vascular pulmonar, el flujo sanguíneo pulmonar es muy bajo. Y la alteración encontrada con mayor facilidad en la vida prenatal, en los screening prenatales, es la reducción en el tamaño de la aurícula izquierda y ocasionalmente del ventrículo izquierdo. Es posible que esta reducción del tamaño de la aurícula izquierda disminuya la distensibilidad del compliance de la aurícula izquierda, comprometiendo el flujo a través del foramen oval, lo cual va a generar, también puede generar un patrón restrictivo al disminuir el compliance de esa aurícula izquierda y puede potencialmente incluso al dejar con un bajo flujo de la aurícula izquierda, hacer que el ventrículo izquierdo también sea pequeño, aunque la gran mayoría de veces no es lo suficientemente pequeño como para impedir el reparo quirúrgico, pero hay algunos artículos donde muestran que la hipoplasia del ventrículo izquierdo se genera por otras causas. A veces se puede confundir con un drenaje venoso anómalo, con una conexión venosa anómala. El ventrículo derecho, durante la vía fetal y la aurícula derecha incrementan su tamaño y mantienen el gasto cardíaco y se encuentran dilatados al final de la gestación, claramente porque están recibiendo el drenaje sistémico y el drenaje pulmonar. Y hay una reducción en el tamaño de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, como dijimos, que usualmente no es significativo como para impedir el reparo quirúrgico. Y hay un aumento
compensatorio en la frecuencia cardíaca de estos corazones. Ya saben que en la curva de Frank y Starling están aplanados y son dependientes de frecuencia. Y el hallazgo más frecuente es que tengan una taquicardia compensatoria para poder generar un gasto cardíaco que mueva todo el volumen que está recibiendo del drenaje sistémico y pulmonar. La presentación y la fisiología del curso natural de la conexión venosa anómala pulmonar sigue siendo la cardiopatía congénita crítica de menor tasa de diagnóstico prenatal. Son muy difíciles los hallazgos en la vida prenatal. El ultrasonido apenas logra detectar del 2 al 10% de los casos y se detecta con el advenimiento de la pulsoximetría, que aunque no lo creamos es relativamente reciente. Muchos de estos casos se detectan con una pulsoximetría cuando están asintomáticos del neonato antes de la salida del hospital. Ya que las hipoxias leves, cuando tienen un patrón que no es restrictivo, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata, pueden pasar desapercibidas y una pulsoximetría previo a la salida del recién nacido puede detectar un problema de desaturación y nos puede hacer sospechar este diagnóstico. Entonces, la presentación, el curso y el desenlace dependen en gran medida del subtipo anatómico y de la presencia o no obstrucción al drenaje de las venas pulmonares. Esta obstrucción al drenaje de las venas pulmonares se puede presentar en cualquier punto, ya que la anatomía de las venas pues, va a estar alterada. Puede presentarse desde las mismas venas pulmonares, en el colector, en la vena vertical, como vimos. Se puede presentar una restricción al flujo en el foramen oval y en cualquiera de estas ubicaciones puede presentar restricción al flujo del drenaje venoso. Aunque se han reportado cuadros de pacientes asintomáticos hasta la adultez con conexión venosa anómala pulmonar, con drenaje completo, la gran mayoría son sintomáticos en el primer año de vida. Entonces vamos a ver primero las conexiones venosas, venosas anómalas totales sin obstrucción de las venas pulmonares o al flujo de las venas pulmonares. Entonces, cuando no hay obstrucción a este flujo, los síntomas y la cianosis que presentan estos pacientes al nacimiento es mínimo. Todo el retorno pulmonar sistémico, el retorno pulmonar y sistémico crean una gran mezcla en la aurícula derecha. Y el problema va a venir en los días, en las horas postnatales, en las primeras horas postnatales o los días siguientes al nacimiento, la primera semana o las 2 primeras semanas, cuando a medida que la resistencia vascular pulmonar cae en los primeros días de vida, se genera un gran flujo pulmonar con un incremento en la presión y el volumen para el ventrículo y la aurícula derecha. Entonces, el grado de cianosis es variable y la saturación arterial incluso puede estar por arriba de 90, y esto se explica porque hay un aumento del flujo pulmonar sistémico, el aumento del flujo pulmonar con relación al sistémico de 5 a 1. O sea, eso es un gran aumento del flujo pulmonar. Y mientras que la sangre esté pasando por el pulmón y se esté oxigenando la cianosis, y sin un patrón obstructivo, la cianosis y la desaturación va a ser leve. Aunque los síntomas son mínimos al nacimiento, las dificultades con la alimentación y la presencia de taquipnea, que evoluciona a falla cardíaca con deterioro del desarrollo global y muerte, se presentan antes del año de edad al no dar manejo. Los síntomas y signos usualmente son taquipnea, taquicardia, hepatomegalia, o sea, signos de falla cardíaca derecha, S3, y un electrocardiograma con aumento del tamaño de las cavidades derechas y eventualmente un bloqueo de rama derecha. Eso es lo que ocurre cuando el paciente no tiene una obstrucción al flujo al flujo de sangre de las venas pulmonares. Pero ¿qué ocurre cuando el paciente tiene una obstrucción de las venas, un trastorno obstructivo de las venas pulmonares? Este se presenta en un 25 o un 50% de los drenajes venosos, de los conexión venosa anómala pulmonar. Es que yo todavía estoy con el drenaje, pero ahora se decir conexión, alterando la fisiología y el pronóstico. Esta obstrucción se puede presentar de una manera leve hasta presentarse con una atresia del drenaje venoso. Esta última pues es una catástrofe respiratoria. La hipertensión venosa pulmonar y el edema progresa en las primeras horas al disminuir la resistencia vascular pulmonar.
Eh, el edema pulmonar causa vasoconstricción refleja, pues al haber edema pulmonar va a disminuir la presión alveolar de oxígeno y este va a ser la principal causante de una vasoconstricción refleja de la arteria pulmonar con hipoxia progresiva secundaria. Y en la radiografía de tórax, pues puede ser difícil de diferenciar de un síndrome de distrés respiratoria del neonato. Como dijimos, los síntomas van a ser mínimos al nacimiento, con curso de hipoxemia y acidosis en las primeras horas, a pesar de un manejo agresivo, es decir, a pesar de que se intube, a pesar del manejo ventilatorio, a pesar del manejo inotrópico o inodilatador. La probabilidad, la sangre sencillamente no está pasando por donde debe pasar y no podemos con ninguna medida mejorar al paciente. La ecocardiografía temprana es muy importante para diferenciar otras causas de hipoxemia. Esto último, este tercer ítem que está en esta diapositiva, lo hablé con el doctor Rincón, y es que muchas veces se inicia prostaglandina pensando en que por la desaturación o el problema respiratorio que tiene el paciente sea porque tiene una patología ductus dependiente. Entonces, esto lo encontré en este artículo y es que al iniciarse prostaglandina en un paciente que ya tiene el flujo pulmonar aumentado y al mantener el ductus abierto, pues el shunt ya en la vida postnatal va a ser desde la aorta hacia la arteria pulmonar y decían que potencialmente al caer la resistencia vascular pulmonar podría aumentar aún más el flujo pulmonar y empeorar el cuadro del paciente. Entonces, ¿qué imágenes solicitamos normalmente? Entonces, el ecocardiograma definitivamente brinda los detalles anatómicos que van a permitir el diagnóstico y la planeación quirúrgica adecuada. Se documenta usualmente en dos dimensiones, en el eco 2D, el número, el tamaño y la conexión de cada vena pulmonar. La conexión de cada vena pulmonar, así como la relación que éstas tengan con el septum auricular. Eh, y el Doppler continuo y pulsado y el color es extremadamente importante para lograr la ubicación de cada vena y evaluar además el grado de obstrucción de estas venas. Espera un momentico que se tarda un momento la diapositiva en cambiar. ¿Qué debemos evaluar en el eco en más detalle? Entonces, la sobrecarga de volumen de la aurícula y el ventrículo derecho, que además en cierto modo van a determinar qué tan urgente debemos hacer el manejo. Ok, ¿Alguien tiene el micrófono abierto? La aurícula izquierda pequeña, el ventrículo izquierdo comprometido, el ventrículo derecho dilatado. Debe haber un shunt obligatorio de derecha a izquierda a nivel auricular. Se debe evaluar el curso completo de cada vena pulmonar y su conexión a un colector principal para descartar otros sitios de drenaje, o sea, que no nos vaya a pasar que haya una de las venas pulmonares o dos de las venas pulmonares o uno de los lados que esté drenando supracardíaco y las otras dos infracardíaco y no nos demos cuenta. El tamaño y la relación espacial, si la vena es vertical o horizontal en el momento de la desembocadura en el circuito sistémico. Esto va a ayudar mucho como guía en el manejo quirúrgico y determinar la obstrucción al flujo en el shunt auricular. Como dijimos, la sobrecarga de volumen de presión del ventrículo derecho y de la aurícula va a determinar en cierto modo la urgencia del procedimiento. Y además evaluar el flujo en el ductus nos va a permitir una evaluación algo más completa de la situación en la resistencia y en el volumen vascular pulmonar. Entonces, este es un signo que es típico del drenaje venoso, de la conexión venosa pulmonar total anómala supracardíaca a la innominada y es el signo del muñeco de nieve. Hablábamos también que hoy en Colombia lamentablemente no tenemos la disposición de un ecocardiograma pediátrico con gran facilidad y
Muchos de estos pacientes con signos radiológicos son identificados por los pediatras colombianos y me contaba también el doctor que muchos de esos llegan con el diagnóstico ya muy bien sospechado o ya casi identificado por los pediatras con solo signos radiológicos sin eco. ¿En qué momento se debe llevar a cirugía? En general en el momento del diagnóstico. En pacientes que tienen una falla respiratoria representan una urgencia, pues ya dijimos que el manejo médico no es efectivo. Para la mayoría de pacientes a término con conexión venosa anómalo-pulmonar sin obstrucción, el reparo se lleva usualmente a cabo en la primera semana posterior al diagnóstico. Y en pacientes prematuros sin obstrucción, a veces es razonable posponer la cirugía para permitir algo más de crecimiento. Por supuesto, siempre bajo una cuidadosa vigilancia de síntomas y signos de sobreflujo pulmonar y detección o de detención en el desarrollo en los primeros días de vida. Entonces, vamos a hablar de algunas generalidades del manejo quirúrgico. Si la conexión anómala es supracardíaca, que es en el 45% de los casos, las venas pulmonares confluyen en un colector, el cual drena usualmente de manera transversa a la vena innominada, la vena cava superior en disposición vertical a la vena ácigos. La disposición vertical de la vena usualmente tiene un curso anterior a la arteria pulmonar izquierda y también tiene una relación con el bronquio fuente izquierdo. En el 40% de los casos de esta conexión supracardíaca, el colector pasa entre la arteria pulmonar izquierda y el bronquio fuente izquierdo. La obstrucción al flujo pulmonar, al flujo de las venas pulmonares es más común cuando hay una disposición vertical, eh, una vena vertical que se inserta directamente a la cava superior o a la ácigos. Entonces, acá volvemos a ver nuevamente la disposición vertical de la vena llegando a la innominada. Y en la gráfica de la derecha vemos la relación que puede tener la vena vertical con la arteria pulmonar izquierda y con el bronquio fuente izquierdo. Entonces, en este caso lo vamos pasando anterior, pero a veces puede tener incluso y generar obstrucción por el mismo paso del bronquio fuente izquierdo y por el drenaje, el paso de la vena vertical entre la arteria pulmonar y el bronquio fuente izquierdo. Entonces, la obstrucción, como dijimos, se puede presentar en cualquier parte, desde el colector pulmonar o las mismas venas pulmonares hasta la aurícula derecha y en una situación restrictiva en el foramen oval. ¿Qué pasa en el infracardíaco? Entonces representan el 25%, como habíamos hablado, de las conexiones anómalas. Hay una mayor incidencia de obstrucción. Usualmente o casi siempre hay una disposición vertical del colector, el cual desciende por debajo del diafragma y puede drenar al ductus venoso, a la vena hepática o a la vena cava inferior o a la vena porta. El ductus venoso, uno de los problemas cuando esta conexión se realiza al ductus venoso es que ese ductus venoso involuciona rápidamente posterior al nacimiento y pues va a producir casi de manera inmediata obstrucción al drenaje venoso. Y los casos infracardíacos que son normalmente no obstructivos drenan directamente a la cava inferior. Cuando tenemos drenajes, conexiones anómalas cardíacas, que son el 20%, el colector drena al seno venoso directamente a la aurícula derecha y es de todas las presentaciones es la que menos presenta obstrucción al flujo venoso. Mixto se presentan pues variaciones anatómicas derivadas de los tres tipos previos. Cada pulmón drena en diferentes localizaciones y tiene una incidencia importante de obstrucción hasta de un 40%. Müller llevó a cabo el primer reparo de una conexión anómala sin bypass cardiopulmonar en 1951, anastomosando el apéndice auricular izquierdo al colector venoso pulmonar. En el 56, Lewis y Barco realizaron un reparo completo usando una técnica llamada inflow occlusion. Y posteriormente Kirkland realiza el primer reparo de una conexión anómalo pulmonar en bypass cardiopulmonar.
Normalmente, por supuesto, deben ir con línea arterial, con catéter venoso central, aunque en casos urgentes que no dan espera, en casos catastróficos, podría incluso usarse líneas puestas por los cirujanos directamente a la aurícula derecha para ahorrarse el tiempo de preparación de nosotros. El eco transesofágico debe usarse con mucha precaución, debe tener un tamaño apropiado, pues la sonda, cuando no está bien localizada, puede presentar, la misma sonda y los movimientos de anteversión de la sonda pueden obstruir el flujo de las venas o pueden obstruir el flujo del reparo, incluso en pacientes que que no tienen un patrón obstructivo previo. Todos los reparos se llevan a cabo por esternotomía, se realiza timectomía, como ya sabemos casi en todas las esternotomías de los pacientes a esta edad. Hay una disección entre la aorta y la arteria pulmonar previo a entrar en el bypass para facilitar la colocación del clamp, y se diseca el ductus arterioso, que usualmente para esta edad o para el momento en el que lo hagamos es muy probable encontrarlo abierto. Y pues hay que pensar en que si entramos en bomba con el ductus abierto, pues el flujo va a ser de izquierda a derecha y potencialmente puede poner a sufrir el ventrículo derecho, y por eso se debe ligar al iniciar el bypass cardiopulmonar. Eh, ¿Qué pasa cuando es infracardíaco? Entonces hay una canulación, lo mismo para entrar en el bypass, hipotermia o arresto circulatorio con hipotermia profunda si es necesario, lo mismo ligadura del ductus, cardioplegia enterógrada, y el ápex del corazón es levantado fuera del espacio pericárdico y el colector vertical es identificado. Se abre el colector, se identifica que cada uno de los orificios de las venas pulmonares estén libres de estenosis. La vena vertical entonces se liga muy cerca al diafragma, luego se regresa el corazón a su posición anatómica y se busca el mejor lugar para localizar la anastomosis del colector a la aurícula izquierda. Y siempre durante esta anastomosis es muy importante cuidar la permeabilidad de la anastomosis para que no vaya a quedar con un patrón restrictivo al flujo venoso pulmonar en el posoperatorio. Entonces, esta primera gráfica, bueno, es una gráfica de un drenaje venoso, de una conexión anómala pulmonar infracardíaca. Entonces, vamos a ver en este punto, esta va a ser la vena cava inferior, este va a ser el colector atravesando el diafragma, acá estamos viendo cómo lo ligan. Una vez ligado el conector, se procede a, una vez ligada la vena, perdón, la vena vertical, se procede a llevar el colector a anastomosarlo a la aurícula izquierda. Esta gráfica es un poquito difícil porque es una gráfica ¿qué se hace? El dibujo se hace como desde la posición usualmente del ayudante. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver la misma gráfica, pero lo que hice fue voltearla, es voltear la gráfica, y esto donde está la flecha pues va a ser superior, este va a ser el diafragma, y como vemos el corazón, el ápex del corazón está levantado, se liga la vena vertical, y posterior a la ligadura de la vena vertical se anastomosa el colector donde están las venas pulmonares izquierdas, y por este lado estarían llegando las venas pulmonares derechas, y se procede a anastomosar con la aurícula izquierda. Y pues obviamente ya queda ligada la vena que estaba drenando a pues infracardíaco algún punto que pues acá en esta diapositiva no lo muestra. Una vez se completa la anastomosis del colector a la aurícula izquierda, se cierra el foramen oval y pues se inicia nuevamente el bypass cardiopulmonar y se procede a calentar en la siguiente sínfreo. La generalidad del supracardíaco usualmente también hablábamos que se hace con hipotermia, pero lo ideal es disminuir al máximo o tratar de no llevarlos a una hipotermia profunda por los problemas de grado posterior. Se identifica el colector normalmente que está horizontal, pero esta vez la vena no se liga cerca al corazón, sino se liga a la llegada a la vena sistémica.
Yo sé que no sé si tengan mucha dificultad para entender estas gráficas, después seguramente en la presente ya las analizarán cuando estén en YouTube, las analizarán con más detenimiento, los que queden con dudas. Acá está drenando, en este punto está drenando, hay una conexión venosa anómala supracardíaca llegando a la innominada. Y ustedes ven aquí en este punto que ya se está ligando esa conexión. Una vez ligada esa conexión, por detrás del corazón se procede a unir el colector con la aurícula izquierda. Ahí están los dos atrios expuestos, está la aurícula derecha y la aurícula izquierda expuestas. Y acá vemos cómo el colector principal va a unirse a la aurícula izquierda. Eh, Bueno, entonces la conexión anómala cardíaca se realiza a través de la aurícula derecha. Esta va a tener una técnica un poquito diferente. Se identifica el sistema de conducción y la llegada del seno venoso y el foramen oval. Ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Se realiza una resección del techo del seno venoso coronario. Ustedes saben que el seno coronario transcurre a través del surco auriculoventricular, haciendo que pues, el techo esté en total relación con la aurícula izquierda. Como las venas pulmonares están drenando el colector y por supuesto la vena está drenando directamente al seno venoso, al quitarle el techo al seno venoso queda unido a la aurícula izquierda. Este reparo es el que menos obstrucción presenta en el posoperatorio. Sin embargo, es un poquito difícil de entender en la gráfica, pero ya lo vamos a ver. Luego de que ya digamos, se rompe el techo por esa manera del seno venoso, se cierra el foramen oval, el foramen o la comunicación interauricular y queda listo la reparación. Entonces, aquí vamos a ver en la A, vemos el seno venoso con el foramen oval, o con el foramen oval. Y en la B vamos a ver cómo rompen el techo del seno venoso. Prácticamente queda unido el agujero de la comunicación interauricular con el seno venoso. Y posteriormente, una vez ya el techo queda en comunicación con la aurícula izquierda, se procede a cerrar la comunicación interauricular. Entonces ya vamos a hablar un poquito más de lo que nos interesa, que es el manejo anestésico. Muchas veces el primer contacto del anestesiólogo con el paciente puede ser en los servicios de radiología o de hemodinamia, donde los pacientes son llevados a tagua, resonancia, en búsqueda de aclarar el diagnóstico o de lograr una mejor ubicación de dónde se está llevando este drenaje a cabo. Eh, y el manejo previo a cirugía y a entrada a bypass, o sea, cuando están en la UCI, usualmente requieren de un soporte ventilatorio adecuado para generar una presión arterial de oxígeno adecuada, sobre todo porque acuérdense que la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno disminuida van a empeorar la situación vascular, de resistencia vascular. No es descabellado usar PIB en estos pacientes para lograr una adecuada oxigenación, ya que el flujo pulmonar está aumentado. Hay que llevar la acidosis metabólica al máximo, buscar estabilidad hemodinámica con inotrópicos. Y en este primer momento, antes del reparo y antes de la entrada, en esta primera fase, antes de la entrada al bypass, no es recomendable el uso de óxido nítrico, pues porque va a generar un aumento del flujo pulmonar con una obstrucción venosa fija distal que va a hacer que la situación de flujo y edema pulmonar pueda empeorar potencialmente. ¿Con qué se realiza la monitoría perioperatoria? Ya sabemos, precaución con el uso del eco transesofágico, una línea arterial, y no es infrecuente que se monitorice la presión en la aurícula izquierda y la presión directa en la arteria pulmonar y, por supuesto, la PVC. Posterior al bypass cardiopulmonar, está recomendado aunque es de manera empírica el uso de óxido nítrico, en especial en pacientes con anatomía obstructiva, pues la hipertensión pulmonar se presenta hasta en 50, las crisis de hipertensión pulmonar se presenta hasta en 50% de los pacientes y es la principal causa de mortalidad.
Entonces hay que tomar todas las medidas que ya sabemos del bajo flujo pulmonar y para disminuir la hiperreactividad y la vasoconstricción pulmonar, hiperventilar, FiO2 altas, alcalinización sistémica y un manejo adecuado importante de la temperatura y de la sedación. Acá hay un detalle especial, es que puede presentarse hipertensión pulmonar paradójica al aumentarse el flujo pulmonar, porque al tener estos pacientes un ventrículo izquierdo pequeño y con trastornos de llenado, si yo le aumento el flujo pulmonar al ponerle óxido nítrico con todas las medidas que tomamos, el ventrículo izquierdo puede distenderse y si no le tengo la frecuencia cardíaca adecuada, puede fallar incluso y generar hipertensión pulmonar eh, posterior a que tomamos las medidas antes descritas. La función ventilatoria se va a ver, está siendo afectada por el edema pulmonar previo al procedimiento y la respuesta y además por la respuesta inflamatoria intraoperatoria posterior al bypass cardiopulmonar. No, también recomiendan que tengamos estos pacientes con algo de hipotensión sistémica para descargar las cavidades izquierdas que no están adaptadas a un flujo tan alto, pues un llenado con un flujo tan alto. Inmediatamente y además inmediatamente posterior al bypass, incluso se pueden encontrar presiones pulmonares suprasistémicas y es una condición bien tolerada que usualmente resuelve en la primera hora posterior al bypass. En esta gráfica pues mostramos la curva conocida de Frank y Starling en un paciente adulto, pero hay que saber que esta curva está planada en este momento de la vida, y además con un ventrículo izquierdo con este tipo de cardiopatías que es poco complaciente, poco distensible, que va a depender casi que totalmente de la frecuencia cardíaca, por eso deben evitar en la medida de lo posible las arritmias, el uso del marcapasos es muy importante que no vaya a fallar. Hay que tener un cuidado especial con la sobrecarga de volumen, pues pequeños cambios de volumen pueden hacer que el ventrículo izquierdo, que es pequeño, se distienda y falle. Y pues ya dijimos, es un ventrículo que definitivamente es dependiente de frecuencia. El pronóstico, la mortalidad quirúrgica en grandes centros es de menos del 5%. Los desenlaces adversos están relacionados con la obstrucción al flujo de las venas pulmonares en el momento del diagnóstico y la edad en el momento de la cirugía también. La sobrevida a largo plazo usualmente es del 90 al 95%, la tasa de reoperación es de un 9 al 13%, pero las reoperaciones de estas situaciones son catastróficas. Los neonatos que requirieron bypass cardiopulmonar como reoperación posterior como reoperación relacionada con una reparación de una conexión de un drenaje, de una conexión venosa anómala pulmonar, tiene una mortalidad de la mitad de 55%. Las anomalías congénitas complejas como las que llevan a fisiología univentricular empeoran el pronóstico. Hasta en un 10 a un 15% se pueden presentar obstrucciones al flujo venoso pulmonar posoperatorias. Y las áreas transversales pequeñas, pues en los sitios de anastomosis o donde se bifurcan las venas, se asocia con una mayor mortalidad. Listo. No sé qué tan complejo estuvo, pregunta.